Roma estaba viviendo sus horas más oscuras. Los galos asediaban el Capitolio y la ciudad estaba en llamas, destruida por días de saqueo. ¿Hasta cuándo podían resistir los que estaban allí sitiados? ¿Era acaso el fin de Roma? ¿Los dioses habían abandonado a los hijos de Marte? Hoy, en Roma Eterna, viviremos la remontada. Seremos testigos de la reconquista de la urbe por parte de Marco Furio Camilo, una historia que tiene sus luces y sus sombras y que no todos los autores nos cuentan igual. Lo que sí tenemos claro es que lo que estamos viviendo en estos programas marcará para siempre la mentalidad de los romanos. Los galos serán, hasta que llegue Julio César, el hombre del saco. Así que coge raciones para varios días, porque empezamos. Programa 47, programa de Año Nuevo, último programa del año 2021 y depende de cuándo lo escuches, primer programa del año 2022 y se nos acaba un año que ha tenido de todo. Lo primero, si estás escuchando esto la misma Nochevieja, espero que pases una noche increíble y que disfrutes con el programa de hoy. Hoy lo tengo finísimo, finísimo lo tengo. Aparte del contenido del programa, el otro día hice una pregunta, tanto en la comunidad de iVoox como en las redes sociales, en Twitter, sobre qué momentos habían sido tus favoritos durante el año 2021 y después comentaremos un poco qué ha sido el año para Roma Eterna y haremos la típica valoración que hacen todos los programas. Roma Eterna no va a ser diferente. Vamos a repasar juntos y a recordar buenos momentos. Pero eso será después, será al final. Lo primero es lo primero. Aquí hemos venido a ver cómo acaba el tema de los galos. Y estoy impaciente por retomar la historia del relato de la historia de Roma. Porque la cosa está interesantísima. Los galos saqueando y destruyendo. Una parte del ejército romano refugiada en Veyes. Otra, vete a saber dónde. Y los galos dirigiéndose a atacar la ciudad de Ardea. Así lo habíamos dejado en el programa anterior dedicado a la historia de Roma, el programa del día 18 de diciembre. Los galos no sabían que en Ardea se iban a encontrar con el Coco, con Marco Furio Camilo, que aunque no lo decía públicamente, estaba deseando volver a Roma, estaba deseando que Roma estuviera lo peor posible para que se hiciera su figura necesaria y le pidieran de rodillas volver. La llegada de los galos le vino como caída del cielo, se le abrió el cielo y para él eso fue un milagro, fue ¡oh, Dios mío! Vienen los galos, esta es la mía, os vais a enterar. Cuando llegaron mensajeros informando que los galos se acercaban, los gerifaltes de la ciudad se reunieron en asamblea y Camilo, que nunca, en el tiempo en el que estuvo exiliado en Ardea, nunca había participado, ahora sí, de repente, le entró el furor político e intervino en medio de la asamblea. Ardeates, viejos amigos, nuevos conciudadanos míos además. El peligro que nos acecha ahora obliga a que cada uno de nosotros ayude como pueda. ¿Y cuándo voy a demostraros mi agradecimiento si no es ahora, cuando la guerra acecha? Gracias al arte militar me mantuve en mi patria, invicto en la guerra, y solo fue durante la paz cuando me expulsó la ingratitud de mis conciudadanos. A vosotros, ardeates, se os presenta la ocasión de mostrar vuestro agradecimiento al pueblo romano por los servicios tan grandes que siempre os ha prestado, y ya de paso, de lograr una enorme gloria para esta ciudad. Pero tranquilos, os veo muy nerviosos. No tengáis miedo de los galos. Son gentes a las que la naturaleza sí dotó de gran estatura, decisión, son fieros, pero no les dotó de constancia. Por eso, en todos los enfrentamientos, en todos, se muestran más amenazantes que sólidos. Saquean, van por ahí saqueando, y cuando se han hartado de comer y de beber, cuando cae la noche, junto a los arroyos, en cualquier lugar, sin atrincheramientos, sin puestos de guardia ni centinelas, se tienden por doquier como animales salvajes, y ahora con menos precauciones aún que de costumbre, porque están confiados por las victorias. Y yo os digo desde aquí, ardeates,
que si estáis dispuestos a defender vuestras murallas y no dejar que todo esto pase a ser Galia, durante la primera guardia empuñad las armas, seguidme en masa, pero no a combatir. Si me acompañáis, Ardeates, esta noche saldremos a matar galos. Si no os los entrego agobiados por el sueño para que los degolléis como corderos, acepto que me desterréis y sufra el mismo destino que sufrí en mi patria. El discurso de Camilo convenció a todos y los ardeates se pusieron a sus órdenes. Esa misma noche se reunieron todos en las puertas de la ciudad y salieron en silencio a por los galos. No pasó mucho tiempo hasta que se los encontraron. Tal y como había dicho Camilo en su discurso, estaba completamente desprotegido. No había vigilantes, no había nadie patrullando, estaban ahí durmiendo, como si estuvieran de camping. Los ardeates entonces desenvainaron sus espadas y se colaron entre los galos silenciosamente, y al recibir la señal de Camilo, atacaron. La carnicería fue tremenda. Pillaron a los galos desnudos, durmiendo, los degollaron a todos. Los que se despertaban estaban confusos, no sabían lo que pasaba, caían como moscas ante los ardeates. Algunos consiguieron escapar, intentaron huir a la ciudad de Ancio, pero los habitantes de Ancio cerraron las murallas y mataron a todos los galos que se acercaban. Con esta victoria por sorpresa, tenemos un nuevo jugador en la partida. Marco Furio Camilo, al mando de los ardeates, había dado estopa de la buena a los galos y regresaba al tablero con ganas de marcha. Camilo estuvo al borde del game over, al borde de ser olvidado, pero tenía una segunda oportunidad, esa oportunidad que estaba esperando desde que salió de Roma, y no pensaba desaprovecharla. Mientras tanto, en Roma las cosas estaban tranquilas. Bueno, todo lo tranquilas que pueden estar cuando estás asediado. No había ataques, estaba tranquilo a nivel de ataques, no atacaban, no había incursiones, estaba la cosa parada. El asedio había llegado a punto muerto. Dentro de este contexto de tranquilidad nos cuentan las fuentes un episodio curioso. De repente un día un tal Cayo Fabio Dorsuo salió del Capitolio, todo loco, llevando objetos de culto en sus manos, vestido para hacer un sacrificio, y bajó la colina del Capitolio, pasando por entre los galos, tranquilamente, como quien va por el pan. Llegó hasta el Quirinal, realizó una serie de ceremonias solemnes que no nos especifican, y volvió sin sufrir daño alguno. Es una historia surrealista, es una historia que tiene pinta de ser un añadido con calzador para quizá ensalzar la gens Fabia, pero que te lo ponen ahí y dices, bueno, igual los galos los respetaron por pura piedad religiosa. Que sí, que son galos, pero no son comedores de bebés. Cuando hablemos de galos, hablemos más adelante de los partos o los persas, sasánidas o pueblos extranjeros, pueblos que no son romanos. A veces sí habrá pueblos que sean unos cafres, pero por lo general son pueblos civilizados. Roma no llevó la civilización a los pueblos, Roma llevó su civilización a los pueblos. Esos pueblos ya estaban civilizados. Lo que sucede es que cada uno es diferente, así que vamos a intentar darle una vuelta a esa imagen que también la pintura, por ejemplo, nos ha dado, el cine nos ha dado de los bárbaros galos, germanos, que arrancan cabezas. Lo veremos porque también las fuentes romanas, cuando lleguemos a, por ejemplo, Cayo Mario enfrentándose a los germanos, las fuentes cuentan auténticas locuras. Y antes de que me vaya más por las ramas, que me gusta irme por las ramas, hacemos un cambio de escenario. Los ardeates estaban con Camilo, habían vencido a los galos, en Roma estaba la cosa tranquila, y en Velles, el tercer escenario, la cosa estaba más animada. Los refugiados romanos, que vete tú a saber si no se fueron a Velles premeditadamente al huir en la batalla de Lalia, recuerda que en el programa de la conquista de Velles te estuve comentando que había un sector de la población a favor de abandonar Roma y mudarse a Velles. Quién sabe si esa huida tan repentina y tan rápida hacia Velles
no formara parte de un plan, no lo podemos saber, pues esta gente que estaba ahí había parado una mini ofensiva etrusca que quería aprovechar las circunstancias para llevarse un cacho de los pedazos en los que parecía que iba a explotar Roma. Aquí el que no corre vuela, no te puedes fiar de nadie ni de los enemigos. Al frente de las tropas que resistieron el embate etrusco en Velles estaba el centurión Quinto Cedicio. Pero tanto él como los demás estaban de acuerdo en que hacía falta un general, hacía falta un capitano. Y solo se les ocurría un nombre: Marco Furio Camilo, el conquistador de Velles. Estaban en Velles y dijeron: oye, ¿y si el que conquistó todo esto nos puede ayudar? Es posible. Solo tenían que hacer una cosa: que el Senado emitiera un Senado consulto anulando el exilio de Camilo, esto es, llamándole a Roma y proclamándole dictador. El problema: Roma estaba rodeada por tropecientos galos. Ese es el pequeño detallito, la letra pequeña que hace que el plan sea un poco más complicado. Pero que no cunda el pánico. Reunidos los soldados que estaban en Velles, con Quinto Cedicio a la cabeza, alguien, no sabemos quién, dijo: oye, espera, tengo una ideaca que vas a flipar. ¿Y si enviamos a alguien que no tenga aprecio por su vida, enviamos a alguien que se infiltre tras las líneas enemigas y entregue el mensaje a los senadores? Cuando la gente dejó de reírse y se dieron cuenta de que la idea era en serio, pensaron que quizá, pues oye, no sería tan mala idea. Solo hacía falta encontrar a un Solid Snake Geo Boina Verde Navy Seals ninja que saliera de Velles, cruzara el Tíber, entrara en Roma sin ser visto, trepara de algún modo la colina del Capitolio, entregara el mensaje a los senadores y volviera vivo para contarlo. Una misión de la que vas y seguramente no vas a volver. Una misión suicida. Pero se presentó un voluntario, un joven llamado Poncio Cominio, de linaje no ilustre, de medio, pero con hambre de gloria, lo que hacía falta en este momento. Este chico salió de Velles dispuesto a cumplir su misión, llegó al Tíber, se tendió sobre una corteza, se tapó con hojas, se dejó llevar por la corriente y este boina verde romano consiguió acercarse a Roma sin ser visto. Dejó la corteza escondida para que no le pillaran, fue sorteando al amparo de la oscuridad los puestos de guardia galos, guiándose por las conversaciones. Si vas por ahí, escuchas gente hablando, huye. Y subió por la colina del Capitolio por unas rocas escarpadas que apenas estaban vigiladas, que las fuentes han identificado como la roca Tarpeya, y así, cubierto por la oscuridad, Poncio Cominio llegó a su destino y pidió inmediatamente ser llevado ante los magistrados. Comunicó el mensaje y el Senado rápidamente emitió un Senado consulto llamando del exilio a Camilo y nombrándole por mandato del pueblo de Roma dictador. Con ese Senado consulto, Cominio, el ninja, se fue por donde había venido. Cominio regresó con éxito a Velles y de inmediato se envió una delegación a presencia de Camilo en Ardea para informarle de todo. Los preparativos se hicieron de inmediato. El propio Camilo efectuó una leva personalmente y ordenó a su nombrado Magister Equitum, Lucio Valerio, que llevara el ejército recién reclutado a Velles. Desde Velles marcharían a reconquistar Roma. Marco Furio Camilo salió de Roma exiliado como un apestado entre los suyos y volvería como salvador. Mientras el nuevo dictador iba a Velles a reagrupar las fuerzas romanas para hacer la reconquista, en Roma estaba todo a punto de saltar por los aires. Parece ser que Cominio no era tan Ultimate Ninja Shinobi como él creía, y los galos vieron huellas humanas por donde había pasado. Un grupo de galos, siguiendo ese camino, trepando rocas, ayudándose unos a otros, llegó a la cima del Capitolio. Y aquí tenemos
uno de los episodios más famosos de la historia de Roma, el de los perros y los gansos. Tito Livio nos cuenta que subieron los galos tan silenciosamente que burlaron a los centinelas y ni siquiera despertaron a los perros. El perro de mi madre oye un pedo del vecino y ladra, y este señor nos quiere hacer creer que los perros estaban durmiendo y ni se enteraron. Me cuesta creerlo, lo siento. Hay diferentes versiones a este respecto. Hay algunas fuentes que dicen que los perros estaban tan famélicos que no tenían energías ni para ladrar. O sea, wow, me voy a dormir, que tengo hambre. Luego hay otras fuentes que dicen que los galos tiraron comida a los perros. Claro, los perros cuando están comiendo pues no hacen ruido. Pero tiraron comida y alertaron a los gansos. En este episodio tan famoso de la historia de Roma, quienes alertan a los romanos de que estaban los galos ahí fueron los gansos. Ya sea porque estaban comiendo y haciendo alboroto, o porque vieron venir a los galos y dijeron uy, empezaron a aletear, empezaron a gritar, y esto despertó a los romanos. Nos cuentan que los gansos estaban vivos todavía porque eran animales consagrados a Juno, porque si no ya se los habrían comido hace días. Ese escándalo que estaban haciendo los gansos supuso la salvación para Roma. Un tal Marco Manlio, que había sido cónsul un par de años antes, se levantó, cogió rápidamente sus armas, despertó a los demás, ¡ey, que nos atacan!, y se lanzó corriendo contra los galos. Golpeó con su escudo a un galo que justo llegaba a la cima y de la hostia lo tiró colina abajo. Ese galo, al caer, golpeó a los que venían detrás. Los que se salvaron de caer en ese envite se quedaron agarrados a las rocas, pero Manlio los mató uno a uno sin que pudieran defenderse. El resto de galos fueron repelidos a flechazos y a pedradas. Al amanecer, suena el toque de trompeta. Todos los soldados debían formar ante los tribunos. Había que aclarar qué había sucedido la noche anterior. Y me imagino al tribuno Quinto Sulpicio diciendo, bueno, soldados, ¿qué queréis primero? ¿Las noticias buenas o las noticias malas? Las buenas, pues mira, las buenas es Marco Manlio, por tu valor y por tu decisión a la hora de repeler la incursión gala, todos estamos agradecidos, Roma te da las gracias y todos hemos decidido compartir contigo nuestra ración de comida. Eso es algo muy importante. Puede parecer un chusco de pan, algo baladí, pero no. Piensa la situación en la que estaban los del Capitolio. Estaban asediados, la comida era un bien precioso, y quitarte de tu propia comida para dársela a otra persona es algo muy importante. Las malas. ¿Queréis las malas ahora, soldados? ¿Cómo se nos pudieron colar los galos trepando? A ver, ¿cómo? ¿Qué clase de guerreros tienen los galos que no hacen ruido? ¿Por qué ningún centinela alertó de lo que estaba pasando? Os pienso castigar a todos. A todos, no se va a salvar nadie. Los soldados que estaban de guardia la noche anterior echaron las culpas a uno de los suyos. Parece que era evidente la culpa del chaval y quizás se quedó dormido, y el tribuno militar, Quinto Sulpicio, mandó que lo arrojaran desde lo alto de una roca, quizá la roca Tarpeya, colina abajo. A partir de ese momento, la vigilancia sería mucho más intensa por los dos bandos. Por los romanos, para que no se colase ningún galo, y por los galos, para que no se colase otro ninja master shinobi. Ese soldado no fue el único en ser castigado por lo que ocurrió la noche anterior. Encontramos en Plutarco, Servio, Plinio el Viejo, en Claudio Eliano, encontramos rastros de una festividad, el Supplicia Canum, por el cual un perro guardián era sacrificado por esa doble traición, en función de si hacemos caso a una versión que dijo que se mantuvieron dormidos o la versión de que aceptaron comida del enemigo. Esa celebración, referida por esos autores, nos habla del recuerdo constante de ese momento, de esa traición, y a la vez que se castigaba a los perros, se agasajaba a los gansos, poniéndoles adornos caros o incluso dedicándoles un puesto de honor para que contemplaran ese sacrificio del perro. Pero como ya te comenté en el programa dedicado a la pena de muerte en Roma, los romanos no odiaban a los perros.
Algunos autores sí que odiaban a los perros, y otros no. Plinio el Viejo dice, por ejemplo, que el perro es el mejor amigo del hombre. Hay un artículo muy interesante de mi amigo Jesús Sánchez Alguacil, escrito en la biblioteca de Clio, que habla sobre la utilización de los perros en el ceremonial romano. Está muy interesante, te voy a dejar el enlace en la descripción porque no quiero irme demasiado y hablar de las ceremonias, rituales con perros, simplemente comentarte que parece ser, que no lo cuenta Tito Livio, no lo cuenta Dionisio, pero sí que lo cuentan otros, que los perros fueron castigados anualmente en conmemoración de esa nefasta noche en la que casi los galos asaltan el Capitolio. Y así llegamos al desenlace de la historia, el fin del asedio. El asedio se estaba alargando mucho y tenía que acabarse de algún modo, ya que parece ser que ambos bandos estaban hambrientos, y eso tiene un límite. De este momento, el momento de la rendición, uno de los más importantes también de la historia de Roma y que marcarán el futuro, no te voy a hacer un relato único con toques de diferentes fuentes. Lo que voy a hacer es exponerte versiones diferentes de los hechos tal cual nos las cuentan, para que intentemos sacar unas conclusiones o intentemos llegar a imaginarnos qué pudo haber pasado. Algo que no vamos a saber a ciencia cierta. Con la de tiempo que ha pasado es imposible que sepamos qué sucedió. La primera versión es la de nuestro hermano, nuestro amigo Tito Livio, que ya es de la familia. Está ahí cenando contigo esta noche, Tito Livio. Y Tito Livio no se aclara. Quiere maquillar tanto la rendición romana, porque es una rendición, que cae en contradicciones y en cositas raras. Primero dice que los galos estaban al límite de sus fuerzas, asolados por la epidemia, por el hambre, y que en esas circunstancias, viendo que el ejército que se había ido a saquear no volvía, porque les había dado para el pelo Camilo y los ardeates, supuestamente, decidieron acordar una tregua con los romanos. Los jefes romanos y galos tuvieron conversaciones y, según Tito Livio, los galos en esas reuniones no hacían más que insistir a los romanos que se rindieran si no querían morir todos de hambre. Los galos decían: no, rendíos, moriréis todos, no queremos que muráis. Rendíos, por favor. Es tan sencillo como rendirse y comer lo que queráis. Los romanos entendieron que esa insistencia gala era porque quienes realmente se estaban muriendo de hambre eran los galos. Y para humillarles, los romanos decidieron tirar pan desde la ciudadela. Entonces, tú te preguntas, bueno, a ver, Tito, unas líneas más arriba nos has dicho que darle parte de la ración diaria de comida a Marco Manlio era un sacrificio heroico y ahora van tirando pan así tan alegremente. Pero espérate, porque más adelante, pocas líneas más adelante, dice que los romanos estaban agotados por los esfuerzos y el hambre. Pues no tiréis pan para haceros los chulos. Los romanos llegaron a un punto en el que no podían aguantar más. El ejército prometido por el dictador no aparecía. Y día tras día, noche tras noche, la idea de rendirse y pagar un rescate resultaba cada vez más atractiva. Una idea además que los galos iban repitiendo machaconamente a los romanos. «Romanos, es estúpido seguir alargando esto. Bajad, bajad y comeos un jabalí con nosotros. Jugoso jabalí. Romanos, ¿nos tomamos una cena de picoteo? Bajad del Capitolio, sacre bleu. Venga, bajad ya, que lo estáis deseando. Una rendición y para casa todos». Y los romanos no pudieron aguantar más y se llegó al punto de no retorno. Ese momento en el que tras 2 horas a dieta te comes 3 donuts de chocolate de un bocado. Lo que quedaba del Senado se reunió y encargó a los tribunos militares algo que Roma no hará muy a menudo: pactar la rendición. Roma se rendía. Disfruta este momento porque no lo vas a escuchar a menudo. Roma rindiéndose. Quinto Sulpicio, tribuno militar, se reunió con Breno, caudillo galo del que dicen que fue el único rey de los galos hasta la llegada de Vercingetorix, y la rendición de Roma se fijó en 1000 libras de oro. Roma valía 327 kilos de oro. La ciudad de Cincinato, de Coriolano, de Scévola
de tantos héroes, de matronas orgullosas colaborando con oro, se rendía. Los dioses de la ciudad, con Rómulo al frente, serían testigos de la máxima humillación, y para efectuar el pago del oro se tenía que pesar ese oro. Los galos, cuentan las fuentes que hablan de este episodio, cuentan que trajeron unos pesos falseados. Tú ibas ahí, pesabas, pero el peso que marcaba no era el correcto. Tú traías 1 kilo de oro, pero como estaba el peso alterado, te marcaba medio kilo. Eso hacía que los romanos tuvieran que poner más oro del pactado. Cuando el tribuno romano ordenó detener el pesaje, decir, ¡ey! Quinto Sulpicio dijo, ¡ey, un momento! ¿Qué es esto? Esto no es lo pactado. Cuentan que Breno sacó su espada y mirando fijamente al tribuno, la arrojó sobre los pesos y pronunció una de esas frases que han quedado para siempre grabadas en nuestra memoria. Vae victis, que se ha traducido tradicionalmente como ay de los vencidos, pero podríamos traducirla como haber estudiado, es lo que hay, haber elegido muerte o un contundente y escueto os jodéis. Esa era la respuesta de Breno. Los pesos estaban adulterados, te jodes, con perdón de la expresión, pero esa era la actitud. Roma había sido vencida y Roma estaba pagando un rescate. En ese momento clave del intercambio del oro, seguro que has leído por ahí o has escuchado que Camilo puso cerco a la ciudad, pero Tito Livio no cuenta eso. Tito Livio dice que justo cuando se iba a hacer el intercambio, cuando se iba a hacer el pago, de la nada apareció Marco Furio Camilo y dijo: «¡Alto ahí, punkis! Quitad vuestras melenudas manos del oro de Roma, sucios galos», y detuvo el pago. Todos se quedaron alucinando. Los galos seguramente dijeran: ¿Pero usted quién es, señor? Que si quiere bolsa. Camilo, según esta versión, rápidamente explicó lo que sucedía. Veréis, hijos de la Galia, soy Marco Furio Camilo, dictador de Roma, para servirle a usted y a la gloria de la República. Este pacto que han llegado ustedes con Quinto Sulpicio, el tribuno militar, aquí presente, es nulo. Porque yo soy el dictador, y mucho antes de haberse llevado a cabo este tratado, yo ya era dictador, con lo que soy la máxima autoridad de Roma. Esta rendición negociada con un subalterno, con un magistrado que ya no está ejerciendo el cargo, porque cuando entra en vigor la dictadura todas las magistraturas se eliminan, eso no tiene validez. Es un detalle que contado así es cómico, tiene gracia. Camilo apareciendo de la nada, diciendo: «¡Ey, alto ahí, punky! Quita las manos del oro que te las corto». Puede parecer comedia, pero es muy importante. Situando a Camilo justo en el momento de la transacción e interrumpiéndola, Tito Livio cambia el relato. Tito Livio cambia de Roma se rindió a en el último momento Roma no se rindió. Y me encantan estos episodios porque están cargados de frases de estas de tatuaje turbio. Marco Furio Camilo en ese momento advirtió a los galos que se preparasen para el combate y ordenó a los romanos que preparasen sus armas, porque la patria se reconquista con el hierro y no con el oro. Esa frase es, de frase de Messenger con mayúsculas y minúsculas. Formó a sus tropas en orden de batalla y se libró un combate, según Tito Livio, en las mismas ruinas de la ciudad. Los galos apenas presentaron batalla y huyeron, pero Camilo los persiguió y no muy lejos de la ciudad los mató a todos. No quedó nadie ni siquiera para anunciar el desastre galo a los suyos. El dictador, reconquistada la patria, volvió en triunfo a Roma, entre los gritos de sus soldados que le llamaban Rómulo, padre de la patria y segundo fundador de Roma. Este es el relato de Tito Livio, cargado de épica, cargado de furor patriótico. Roma no se rindió, Roma no pagó el oro, Camilo llegó en el último momento, Roma no se rinde y además vence fácilmente a los galos, porque los galos de repente se deshacen y huyen. Pero vamos a consultar más fuentes porque es interesante ver cómo nos lo cuentan otros autores. Plutarco, por ejemplo, también habla sobre esto cuando habla de la vida de Camilo
y coincide con la versión de Tito Livio. Camilo llega en el último momento, no reconoce el pacto y vence a los galos. Roma no se llega a rendir nunca porque la máxima autoridad no ordenó la rendición y un tratado acordado con un subordinado no es válido. Dionisio de Halicarnaso, otro de nuestros grandes amigos, se pierde. No sé si porque lo escribió así o porque se ha perdido. En su Historia Antigua de Roma habla de los pesos alterados, habla del Vae Victis y añade un detalle interesante. Ante el truco de los pesos, los romanos pidieron más tiempo para reunir el oro. Como el peso estaba adulterado, necesitaban más oro, entonces los romanos dijeron: hey, un momento, necesitamos más tiempo. ¿Es posible que en ese lapso de tiempo pudiera suceder lo de Camilo? Puede ser. Pero después Dionisio empieza a hablar de los galos, de su llegada a Italia, se va por las ramas y directamente salta a los enfrentamientos con los galos. Nos deja sin saber su versión del desenlace. La clave de todo parece que es el pago. ¿Que Roma pagará un rescate? Es la humillación máxima. No se podía consentir. Y los historiadores posteriores parece ser que intentaron maquillarla a toda costa, aunque no pudieron hacerlo del todo. No te estoy diciendo que mientan. Solo te voy a poner todas las versiones que he podido encontrar al respecto de un evento tan importante y que marca la historia de Roma, porque, por ejemplo, nos han contado siempre que toda la historia arcaica de Roma se perdió en los incendios provocados por el saqueo de los galos. Pues vamos a contrastar cosas y vamos a ver diferentes fuentes. Diodoro Sículo, en su biblioteca histórica, también habla de esto. Y encontramos chicha además. Son pocas líneas, pero que cambian por completo el relato. Este hombre, que vivió en el siglo I a.C., nos cuenta una versión un poco diferente de lo sucedido. En unos escasos párrafos, que dedica a hablar de las victorias de Camilo sobre sus enemigos, dice: una vez que se hubieron retirado de Roma, los gálatas habían puesto sitio a la ciudad de Beastio, aliada de los romanos. El dictador los atacó y, después de dar muerte a la mayor parte, se apoderó de todo el bagaje donde se encontraba el oro recibido por Roma y casi todo el producto de los saqueos efectuados durante la conquista de la ciudad. El oro recibido por Roma. Diodoro Sículo afirma que Roma se rindió, Roma pagó y los galos se fueron. Y en la ciudad de Beastio, Camilo les pilló y les derrotó. El escenario que plantea no es para nada fantasioso. Roma se rinde, paga, los galos se van, cargados de botín, Camilo los intercepta, les hunde el pecho y recupera el oro. Es este mismo autor el que unas líneas después habla de la llegada de los galos a la zona de Tarento, apoyando la hipótesis de una alianza entre los galos y Dionisio de Siracusa, del cual te hablé en el anterior programa. Estrabón nos da otra versión. Dice que un ejército de la ciudad etrusca de Caere derrotó a los galos y que fueron ellos quienes recuperaron el oro que pagó Roma. Estrabón incluso elimina a Camilo de la ecuación. ¿Es posible que la historia épica de la reconquista llevada a cabo por parte de Camilo fuera un añadido posterior? Puede ser. Tenemos más datos. En la vida de Tiberio, que escribió Suetonio, la familia de los libios drusos afirma que el rescate efectivamente se pagó y que fue recuperado por un antepasado suyo, que derrotó a Breno en combate singular en el curso de una campaña en el norte de Italia. Es posible que eso fuera una flipada de los libios drusos, pero ahí está el relato. Pero permíteme darle una vuelta de tuerca más al asunto. Vamos a subirle el volumen un poquito más. Volvamos a Plutarco. Plutarco a mí me encanta porque se hacía eco de todo lo que le llegaba. Plutarco te lo cuenta ahí todo lo que le viene. Cuando habla del saqueo de Roma por parte de los galos, dice que Heráclides Póntico, un astrónomo y filósofo griego de más o menos la época de los Hechos, en su obra Del Alma, dice que desde Occidente le llegaron noticias de un ejército de hiperbóreos que se había apoderado de la ciudad de Roma, con lo que parece ser que el evento en sí ocurrió, por el contraste de fuentes. Y también dice que otro filósofo se hizo eco de estos mismos hechos. Este otro filósofo igual te suena un poco más, y es Aristóteles. Aristóteles dice que también oyó que la ciudad romana había sido ocupada por los celtas, y que quien la salvó fue un tal Lucio. Plutarco entonces
intenta como barrer debajo de la alfombra y dice, no, pero Marco Fulio Camilo no se llamaba Lucio, se llamaba Marco. Y lo deja ahí. Pero la semilla está plantada. Aristóteles dice que fue un tal Lucio. ¿Podríamos asociar algún Lucio del relato a ese Lucio del que habla Aristóteles? Podríamos. Existe un Lucio. En el programa anterior te hablé de un señor llamado Lucio Albinio que iba con su familia a Caere y que por el camino se encontró a unas vírgenes vestales que iban cargando con los objetos sagrados del culto romano, y este señor, Lucio Albinio, permitió a las vestales subirse al carro para que las reliquias sagradas romanas no fueran a pie. Y gracias a Lucio Albinio, las reliquias sagradas, los objetos de culto, fueron puestos a salvo en la ciudad de Caere. ¿Y si ese Lucio del que habla Aristóteles fuera Lucio Albinio? Aristóteles confirmaría la versión de Estrabón, de que un ejército de Caere derrotó a los galos y recuperó el oro de Roma. ¿Es posible que los historiadores romanos le dieran más protagonismo a Camilo para minimizar el papel de la ciudad etrusca de Caere? Valerio Máximo nos dice que tras el conflicto, Roma y Caere estuvieron vinculadas por un tratado de hospitalidad y que en agradecimiento por dar refugio a los sacerdotes y a las vírgenes vestales huidos con la llegada de los galos, los ritos sagrados romanos pasaron a llamarse Caeremoniae, ceremonias. Algo muy importante, muy importante. Para los romanos, la religión era lo más importante de sus vidas, y llamar a los ritos sagrados con el nombre de otra ciudad, Caeremoniae, es algo muy importante y que pone de relieve que ahí hubo algo. Tito Livio dice que la relación oficial de hospitalidad fue plasmada en un senado consulto a instancias de Marco Fulio Camilo tras la derrota que él infligió a las fuerzas galas de Breno. Pero lo único que había hecho Caere, según el relato de Tito Livio, fue alojar a unas vírgenes vestales. No sería descabellado pensar que realmente quien salvara el culo a los romanos durante el asedio galo fuera Caere, y que posteriormente se intentara minimizar, dándole protagonismo a la figura de Camilo, retocando algún detallito aquí y allá, para que quedase como el héroe. La existencia de Camilo más o menos está ahí, porque los fastos lo mencionan, pero le damos un puntito más, exageramos detalles aquí y allí, y tenemos un relato patriótico de héroe perfecto, legendario, que salva a la ciudad de Roma, como Gandalf ahí con el caballo blanco, y nos queda aniquilado. Independientemente de lo que sucediera, ya que la verdad no la vamos a poder encontrar, a día de hoy es imposible, ha pasado demasiado tiempo y no tenemos fuentes, no tenemos forma, igual se descubre algo de repente y lo cambia todo, pero ahora mismo no podemos saber la verdad de lo sucedido. Lo cierto es que, después de meses de asedio, los romanos se habían librado de los galos, ya fuera pagando, ya fuera con Camilo Assassin's Creed apareciendo de la nada y cortando de raíz el acuerdo. Lo cierto es que habíamos conjurado el peligro. Roma se había salvado de momento y tocaba reconstruir, tocaba el día después. Cuando acaba la fiesta todos se van y te toca limpiar. Y aquí también hay contradicciones. Es algo de lo que te hablaré en el próximo programa, porque cuando a ti te destruyen la ciudad y te matan tanta gente, la lógica te dice que tu capacidad operativa se reduce. No puedes mantener el mismo nivel de conflictos exteriores cuando tienes la ciudad en ruinas y la mitad de tu población, por lo menos, muerta. Pero autores como Tito Livio nos cuentan que Roma siguió peleando mientras reconstruía su ciudad. Entonces toca analizar hasta qué punto podemos llegar a saber si Roma realmente fue destruida o no por los galos. Y es algo de lo que te hablaré en el siguiente programa, porque después del ataque galo, a Roma le toca levantarse. Bueno, vamos a ir reduciendo la música, que entramos en la primera sección sin música de 2022 o la última de 2021, depende cuando estés escuchando esto. Voy a beber agua, que es ya una tradición.
porque hoy ha sido intenso, ¿eh? Un poquito más corto, el contenido ha sido un poco más corto de lo que llevo haciendo los últimos programas, que se me están alargando. He dicho, hey, momento, vamos a frenar, porque si no, aquí nos va a dar algo. Pero es un programa muy importante. A nivel de contenido, el programa de hoy concentra muchas de las historias más famosas de la historia de Roma. Tenemos lo de los perros y los gansos, Marco Manlio, que se convertirá por lo que hizo esa noche en Marco Manlio Capitolino. Tenemos también el Vae Victis, con Breno ahí tirando la espada, insolente, que dicen las fuentes, de manera insolente, haber estudiado romano. Tenemos el rescate de Camilo de la ciudad, tenemos cómo hay otras fuentes que cambian la versión y nos dicen otra cosa. Es muy interesante este punto. Cuando yo encuentro varias fuentes que dicen cosas diferentes, vamos, me excito. Me pongo todo loco porque digo, hostia, este dice una cosa, este dice otra. La investigación me da la vida. Me da la vida. Y siendo el primer programa de 2022 y el último de 2021, toca, por una parte, evaluar lo que ha sido el año 2021 para Roma Eterna y por otra, comentarte qué planes tengo para el 2022 para Roma Eterna. Así que esta sección, si la sueles pasar rápido, hoy no la pases rápido porque se vienen cositas, se vienen cositas. Y lo primero es comentar lo más destacado del año 2021. El otro día lancé una pregunta en la comunidad de iVoox y en Twitter sobre qué contenido había sido tu favorito, qué momentos habían sido tus favoritos del podcast durante este año, y la cantidad de respuestas me ha abrumado y cada una de ellas me hacía recordar ese momento en el cual yo iba haciendo ese programa. Y vamos a repasar qué ha sido este año, porque este año 2021 empezó potente, ¿eh? Recordemos que el de Año Nuevo del año pasado fue dedicado a la Saturnalia y el primer programa de 2021 fue el de la esclavitud. Un programa que a mí me encantó hacer, me costó hacer, un programa que he escuchado recientemente, porque te adelanto que es el programa que he presentado a los premios Ondas globales del podcasting, gracias a iVoox, que me propuso presentar algún programa, y presenté ese. Lo escuché y noté la evolución que he tenido a la hora de hacer programas. Yo, a la hora de expresarme, a la hora de contarte las cosas, he sufrido un cambio bestial. Si lo escuchas ahora, vas a flipar, fliparás. Si vienes de escuchar 20 programas seguidos, quizá no eres tan consciente, pero si hace tiempo que lo has escuchado, escúchalo de nuevo. Vas a alucinar. Y si escuchas el primero, alucinarás más todavía. La progresión es algo maravilloso. Hay que seguir aprendiendo siempre. Hay que ir aprendiendo y mejorando siempre. Este año, aparte de la esclavitud, tuvimos la batalla del lago Regilo. Imagínate lo que hemos pasado en este año, ¿eh? Empezamos que estábamos empezando casi la República. El último programa de la República del año 2020 fue el de Lars Porsena. Imagínate. Hemos vivido 1001 historias. Hemos vivido la historia de Coriolano. Hemos vivido la historia de los 306 Fabios haciéndose ahí el copy-paste de los 300 espartanos. Hemos visto el Senado. Hemos visto cómo nació el castigo de la Dequimatio. Hemos vivido la historia de Lucio Quincio Cincinato con sus pepinos ahí cultivando que iban a buscarle y él no quería. Hemos hablado de dioses. Un momento muy recordado en los comentarios ha sido los programas de dioses del verano, que fueron una maravilla. Yo todavía a veces me estoy duchando y estoy cuaderno de dioses. Gracias a Sergio Mena por la sintonía, gracias a mi padre, Sergio Mena, del Descampado y de otras cosas, porque este año también para Sergio han cambiado muchas cosas y es el responsable de una ficción sonora que está lanzando en el programa de la SER, Si amanece nos vamos, que es una maravilla. Te dejaré el enlace en la descripción porque no te la puedes perder. Humor, ciencia ficción, es una locura. Este señor es un arquitecto del sonido. Y poco a poco fuimos avanzando, durante el año fuimos avanzando el 2021 y fuimos conociendo más historias, la tensión social. Tuvimos uno de los mejores momentos de la historia del podcast para mí, fue la charla con Gonzalo Fontana el Boj, un crack que desde aquí me quito el sombrero. Hubo algún comentario que dijo, Iván, en ese programa estás un poco callado. Es que cuando estás con alguien que sabe tanto, lo que tienes que hacer es callar, disfrutar y aprender. Y en ese programa me lo pasé pipa porque hubo una conexión genial, hubo una sintonía espectacular
y además el tema y el libro es algo maravilloso. Desde aquí me gustaría volver a contar con él en un futuro y tener quizá más entrevistas a futuro con más personas. Ya tengo alguna hablada, habrá novedades próximamente, pero algo hay. Y llegamos ya a los últimos momentos. La conspiración del grano, Spurio Melio, la caída de Belles, los especiales sobre la pena de muerte. Ha sido un año movidito. Y también a nivel personal, mío con el podcast también ha sido movidito porque he vivido cosas que no me hubiera imaginado. Cuando me desperté un día y vi que Andreu Buenafuente, había hablado de mí en un programa de la SER, dije, madre mía, ¿qué está pasando? Así que desde aquí, Andreu, te doy las gracias a Eternas por acordarte de mí, por escucharme, a no ser que estés durmiendo. Que igual se durmió en el minuto 25, puede ser. Pero si no, que sepas que me gustaría algún día darte un abrazo por escucharme, para darte las gracias y por tu apoyo. ¿Y qué tengo preparado para el 2022? Tengo varias cosas. Durante el programa de hoy te he contado que no quería meterme en festividades cuando he hablado de los perros y demás, porque estoy preparando un calendario de festividades romano para cuando vaya subiendo programas, durante el programa, poder comentarte que en esos días de lanzamiento del programa pues pasaba esto en Roma, esta festividad, tal y cual, como una mini sección en la cual hablarte de lo que pasaba en Roma en esos días. Como también me gustaría hacer otra mini sección para contarte qué sucedía en el resto del mundo durante esa época, esos años que te narre en el programa. Porque ahora, por ejemplo, estamos en el 390 o 386, estamos entrando en el siglo de Alejandro Magno, y van a pasar muchas cositas por el otro lado del mundo. También estoy preparando novedades para la gente que apoya el podcast económicamente en iVoox, la guardia pretoriana del podcast, sin faltar a mi palabra de mantener gratuito el podcast, pero sí que estoy pensando en algún tipo de recompensa para la gente que apoya económicamente el podcast en iVoox, algo que no es obligatorio. Roma Eterna es gratuito y yo me doy por pagado si tú escuchas el programa y compartes el programa con todo el mundo. Es tu misión, compartirlo con todo el mundo. Con esos amigos que sabes que les gusta Roma, con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu abuela, con tus tíos, con todo. Ahora que estamos en fechas navideñas, en la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo, en Reyes, díselo, ponles dentro del roscón de Reyes ahí un rollo, un papiro con Roma Eterna escrito, con el link a iVoox, lo que sea. Tu misión es difundir la palabra de Roma Eterna, difundir el podcast, porque cuanto más gente lleguemos, mejor nos lo pasaremos. Así que algo estoy planeando, algo por ahí se viene. Este 2022 quiero seguir moldeando el podcast, porque si te fijas, a lo largo de los programas yo voy probando cosas. Igual hay programas que son más rollo pasajes de la historia de Cebrián, que es mi gran referente. Juan Antonio Cebrián, estés donde estés, eterno Cebrián. Y luego hay otros programas que son más expositivos. Yo te cuento la historia, no tienen tanta importancia los giros musicales, los FX, y en cambio se centra más en mi voz y en mi exposición. Son diferentes tipos de formato que estoy probando para intentar llegar a un equilibrio guay, porque hacer un podcast no es quedarse con lo primero que se te viene. Venga, grabo, a ver, el chorizo de audio, limpio los sonidos de fondo, le pongo una música y hasta luego no. Esto es un producto que se tiene que cuidar y se tiene que mimar, porque tenemos una responsabilidad, siempre lo he dicho, tenemos una responsabilidad que es cuidar a la gente que nos escucha porque está dedicando tiempo a algo que no se recupera. El tiempo no vuelve. Y que tú dediques el tiempo a escucharme, hablando de cositas romanas, me hace muy feliz. Y te lo agradezco y te lo agradeceré siempre. Y por esa misma responsabilidad me gusta hacer programas especiales cuando es verano o cuando es Navidad. Por eso mismo. Para agradecerte estar ahí. Y por eso esos días trabajo un poco más para poder darte ese contenido. Y para evitar que esto siga siendo una fiesta de autobombo, en el programa de hoy, en la sección Sin Música de hoy, me gustaría recomendar cosas, porque en el programa de la familia te hablé de la comedia. A través de la comedia somos capaces de pulsar la salud de una comunidad, de una civilización, de un momento político, y la comedia puede ser utilizada para la enseñanza. Y hoy, en esta sección, quiero recomendarte 4 cuentas de Twitter que para mí durante este año han sido la risa máxima, porque unen el meme y la divulgación, algo que es muy complicado, muy complicado. Te las voy a decir por un orden, pero no es el orden de preferencia, todas me gustan, así que no pasa nada, no es que sea una mejor y otra peor, y son Memes Historia,
Plinio el de los memes, Historia en meme y Cierva Desertorio. Estas 4 cuentas son las risas. Y te voy a dejar el enlace a las cuentas de Twitter en la descripción porque son una maravilla. En otro programa, por ejemplo, te recomendaré cuentas de divulgación, que hay muchas y muy buenas, para que estemos al día de cosas de la historia de Roma o que descubramos a través de los hilos en redes sociales cosas interesantes de la cultura romana que quizá se nos han escapado. Tenemos que intentar entre todos formar una comunidad en la que compartamos cosas positivas. En estos tiempos de ruido, en estos tiempos de mal rollo, tenemos que hacer una isla, como un Capitolio ahí parapetados contra los galos del mal rollo, sin menospreciar a los galos, por supuesto, es una comparación inocente, para intentar ser felices en nuestro día a día. Y no quiero alargarme mucho más, creo que no me dejo nada más por comentar. Esta sección es sin guión, lo hago así tal cual, me viene, y creo que no me dejo nada. Y lo de siempre es recordarte cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Si dices, Iván, mira, me gustaría comentarte algo. Tienes varias maneras. Puedes enviar un comentario en el audio, en iVoox. Puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, @RomaEternaFM o en Instagram, RomaEternaPodcast. O puedes escribirme un correo electrónico a la cuenta romaeternapodcast@gmail.com. Aparte de eso, puedes apoyar económicamente el podcast en iVoox desde 1,49 € al mes o en la plataforma Ko-fi, que te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y sin más, deseándote de todo corazón que este año 2022 seáis felices tú y los tuyos, me despido y te espero dentro de 15 días, porque pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.